Buenas noches, estudiantes. ¿Me escuchan? Fuerte y claro. Buenas noches, Licen. Ya estamos una mayoría. Vamos a empezar para no perder tiempo porque el día de hoy tenemos que repasar todo lo que hemos visto en esta semana para su evaluación del día de mañana. Recuerden que el día de mañana ya tienen su evaluación netamente práctica, en la cual tienen que ya saber hacer desde un principio para calcular el rango, los intervalos, las amplitudes, para luego pasar a la media, mediana y moda. Todos los pasos hoy ya lo vamos a conocer. En un momento les voy a dar un repaso, lo de que hemos visto ayer de la mediana, para luego pasar a la moda, luego les voy a dar dos ejercicios para que lo hagamos acá. Paso a paso, uno les voy a indicar desde cero y los otros van a hacerlo solo ustedes. También al finalizar la clase les voy a enviar un documento con unos ejercicios de los cuales algunos van a ingresar a lo que es la evaluación del día de mañana. ¿Está bien? Lice. Sí, Lice. Bueno, vamos a empezar nomás ya para no perder tiempo porque sus compañeros hasta esperarles se va a pasar la hora. Listo. El día de ayer hemos visto, se ve lo que estoy compartiendo, ¿verdad? El ahí, pues. Hemos visto cómo calcular la mediana. Primeramente, hemos visto de cómo encontrar un punto medio prácticamente para ir tomando todo el intervalo de acá. Eso es lo que hemos hecho en primera parte. Hemos visto que todos los datos en total, los que tenemos acá arriba, son 20 datos, lo cual sería un número de datos par. Y acá tenemos los dos métodos. Cuando es dato impar, se hace la fórmula n más 1 dividido entre 2. Y cuando son datos par, simplemente se divide el número de datos entre 2. En ese caso hemos ido reemplazando, hemos puesto el número de datos dividido entre 2, que el número de datos es 20, dividido entre 2 igual a 10. Cuando ustedes tienen un resultado de este tipo, al ir viendo la parte de la mediana, un punto medio, automáticamente pueden escoger el intervalo de acuerdo al número que les salga. Por ejemplo, acá me puede salir un 16, ¿verdad? Y acá ya tenemos un 16, así que no tenemos que estar buscando uno mayor o nada y automáticamente tomamos todo este intervalo para trabajar en la mediana. En este caso, como nuestro resultado es 10, tomamos el próximo superior. En este caso, el próximo superior era el 13. ¿Listo? Tomamos el próximo superior, que es el 13, y definimos que vamos a trabajar con todo este intervalo. Recordarles que cada casilla o cada fila de acá de la tabla se le conoce como intervalo. ¿Listo? Una vez que ya tenemos localizado el intervalo que vamos a trabajar, vamos viendo la fórmula. El día de ayer me equivoqué al ponerlo acá arriba, les he indicado, pero la fórmula es esta, en la cual nos indica que la media es el límite inferior más el número de datos dividido entre 2 menos frecuencia acumulada absoluta menos 1 menos frecuencia absoluta por la amplitud. Todo eso es la fórmula. Eso se tienen que aprender de memoria o mejor si lo tienen en una hojita para que ustedes puedan desarrollar sus ejercicios. Una vez que ya tenemos definido qué fórmula vamos a utilizar, vamos reemplazando. ¿Listo? Acá automáticamente ya lo podríamos poner lo que es el 15 y lo vamos a hacer de esa forma. En el límite inferior, ¿a qué se refiere? Cada uno de estos datos que nos hemos generado al realizar arriba de lo que es el rango, los intervalos y la amplitud, vamos determinando que toda esta fila de acá del comienzo se lo conoce como límite inferior y el otro límite superior. ¿Listo? En este caso el límite inferior es 15, porque acá empezamos con 15. Por eso le hemos puesto un 15 acá. Luego hacemos el reemplazo de los demás. Yo lo guardo. El número de datos, que es la cantidad de datos que tenemos, es 20, ¿verdad? Número n, o esta parte, perdón, la letra n es el número de datos y los reemplazamos. Número 20. Divide entre 2. Las comidas está ahí, weón, con proyectiles. ¿De quién está hablando? Ya cortó su micrófono. Está jugando en vez de practicar. Licen, perdón que le interrumpa.
ahí donde dice en la fórmula de la mediana, que está rojo arriba, ¿el número 2 es parte de la fórmula o es un Esto es dato? de todos los datos, a esto se refiere, al número de datos que tú tienes. Si tu número de Ah, datos es par, las dos filas. todo en total, cada uno se va contando, cada uno es un dato independiente. Vas contando y en total son 20. Imagínate que haya de esta forma. Acá tenemos y acá haya un 34. 20 más 1, 21. Ya sería 21 datos y sería un número impar de datos, porque es 21. A eso me refiero. Si es el No, número es 20, es dato no, par. Si fuera dos más 20, licenciado. eso se refiere, impar o par. ¿Listo? Cuando tienen el número de datos en total de todo lo que tienen anotado ahí. El 2 que está en datos impar y par, dice, justo a eso me refiero, ese Estos número dos 2. es una Sí, ese fórmula. Esto es determinado. No se refiere al aparte número de de la fórmula. intervalos. Nada más. Solo es un 2 que es de la fórmula. Ah, ya, gracias. Continuamos. Una vez que hemos puesto el número de datos dividido entre 2, buscamos la frecuencia absoluta acumulada anterior. Cuando hay un menos 1, esto lo voy a arreglar para que lo vean de una forma mejor. Vamos a venir. Índices. Acá. Listo. FI menos 1. Cuando ven de esta forma, un menos 1 abajo de lo que es la frecuencia absoluta, que era la F mayúscula, perdón, lo vamos a modificar eso. Cuando vean de esta forma, frecuencia absoluta en F mayúscula o F minúscula y cuando hay un signo negativo acá abajito, significa anterior. Este menos 1 significa anterior. Cuando veamos acá en la moda van a ver que hay también un más 1 que significa superior. ¿Eso a qué se refiere? Buscamos nuestra tablita que está acá arriba. Si ven, esa es la frecuencia absoluta acumulada. Buscamos un punto. El punto que estamos manejando en este caso es este intervalo, ¿verdad? Todo este intervalo de acá. Hemos determinado que la frecuencia acumulada absoluta de acá sería el 3. Buscamos un límite anterior, ¿ya? O más bien dicho, un punto anterior. Sería esto. Como dice, frecuencia absoluta acumulada anterior. Anterior a este número sería el 4. Superior o posterior a este número sería el 16. En este caso, este menos 1 significa anterior. Frecuencia absoluta acumulada anterior. Anterior al 13, el 4. Por eso se pone el 4 acá. Continuamos. Acá nos dice simplemente frecuencia absoluta, nada más. Como estamos manejando este intervalo, la frecuencia absoluta que es F minúscula, sería este 9 de acá. Y lo reemplazamos. Y por la amplitud acá arriba ya hemos determinado que es un 2. Y ayer tenían complicaciones en el ejercicio que les he dado. Ya y eso lo vamos a ver acá. En el ejercicio que les he dado, les daba de esta forma, ¿verdad? La amplitud. Pueden manejar de dos formas. Cuando su amplitud no les alcanza para poder llegar al número de intervalos que ya han determinado ustedes, acá lo pueden subir o redondear, por mucho esto que sea un 4 o un 2 o un 1. Como no nos alcanza sumando más 6 números y queremos determinar este intervalo de acá, porque esto determina de acuerdo al ejercicio para que salga bien, nosotros simplemente aumentamos al más próximo. Esto es analogía. ¿Listo? Acá puede haber habido un 2, pero aún así le hemos puesto 2 porque es para que se aproxime. ¿Listo? Pueden manejar eso. O también un 6. Pero cuando manejan un 6, a veces, o sea, al convertirle esto en 6, no vamos a poder manejarlo bien. Porque acá, para que pueda dar, han aumentado un intervalo más algunas personas para que pueda superar al número 83 que tenían. Pero eso no es una forma adecuada de hacer.
Porque al determinar los intervalos tiene que mantenerse eso. Tiene que haber acá 5. ¿Listo? Eso es importante que conozcan. Pueden subirlo un número acá, no importa si esto es menos de 5 para redondear. No importa, eso es un análisis estadístico lógico. En la teoría de probabilidades van a haber más de ese punto. ¿Listo? Hasta acá, dudas, consultas para continuar el reemplazo. Dicen, luego después de terminar la explicación, ¿será que podemos sacar, ¿cómo se dice esto? Un formato o un formulario, ¿cómo se llama? Un menú más o menos de todas las abreviaciones que hay para no podernos olvidar. Por ejemplo, frecuencia Les voy a enviar acumulada, todo frecuencia eso yo, absoluta. no se preocupe. Una vez que terminemos la explicación, hagamos un ejercicio ahorita desde cero con ustedes. Vamos a hacer todo lo demás. Les voy a ir pasando las fórmulas para que conozcan de memoria qué significa cada una de estas letritas para su examen de mañana. ¿Está bien? Ay, ok, ya, gracias. Una vez que hayamos reemplazado todos los datos, hacemos las operaciones. Ayer les he indicado que ustedes han avanzado en la primera parte de matemáticas para la informática, los números enteros, cómo ir viendo cuáles son prioridades, las divisiones, las multiplicaciones y todo eso. Esto siempre tienen que ver prioridades acá. Por eso se ha avanzado matemáticas para la informática. En este caso, si ven este número, se puede simplificar a simple vista. Acá lo ponemos 1, acá 10 y ahí está. 10 menos 4, 6. Y acá directamente lo he puesto dividido entre 9 por 2. En este caso, 6 dividido entre 9. Acá yo lo he multiplicado directamente. 6 por 2, 12. Abajo 9. Y para luego hacer la suma, más esto, esto lo pueden poner en una calculadora automáticamente y le sale. La media nos ha salido, o la mediana, perdón, nos ha salido 16,33 años. ¿Listo? Porque ahorita estamos manejando años. Si les dice kilogramos, ponen kilogramos. Si les dice diferentes palabras que están averiguando, tienen que poner eso. ¿Listo? Hasta acá, dudas, consultas de cómo calcular la mediana. Si hay la fórmula, bueno, yo creo que está fácil, ¿no? Siempre y cuando que tengamos conocimiento de las abreviaciones. Sí. Ahora, vamos a ver cómo se calcula la moda. La moda, como en la parte teórica teníamos, nos indica son los datos que se repiten más veces. ¿Listo? Son los datos que se repiten más veces. ¿Eso a qué hace referencia? Si logran darse cuenta acá en la frecuencia absoluta, ¿cuál de estos datos de acá que tenemos se repite más veces? El 13 creo que era. Sí, pero voy a tomar acá, tomando estos datos, acá ya nos dice cuál de estos datos se repite más veces. En estos datos, ¿cómo determinarían eso? Sin ver la tabla. Aquí en esta tablita, fíjate, ¿cuáles son los datos que se repiten más veces? Acá ya está determinando eso. Al 9. El La número 9. 3. El 9 es el número mayor. Esto cuando hemos ido calculando, hemos ido contando acá. Hemos visto los numeritos que teníamos acá para poder determinar aquí. En este caso, los datos que están entre 15 y 17 son 9. Sería una forma de que se repiten más veces. El 9 puede estar acá. Y en la moda tendríamos que tomar todo este intervalo de acá. Pero como coincidencia nos ha salido el 9, y otra vez para calcular la moda, vamos a tomar este intervalo. Con este intervalo nuevamente vamos a trabajar. No confundan que cuando encuentran de la media, o la mediana, perdón, cuando encuentran de la mediana, no es lo mismo que de la moda. Aquí solamente ha habido una coincidencia. Puede haber otro dato diferente en otro lugar y tienen que tomar ese intervalo para calcular la moda. Ahora, vamos a hacer el reemplazo. ¿Listo? Y me van a ayudar ustedes a hacer. ¿Por qué? Porque ya es casi lo mismo que la mediana. Límite inferior. ¿Cuál sería de este límite inferior? El 1, ¿Por qué el 1? porque es el número más pequeño.
El 15. Inferior. ¿Cuál es? 15. Uno dice 15. ¿Está bien? De lo que ha marcado, Sí, de eso que estoy marcando. ¿Cuál es el límite inferior? 15. ¿Por qué 15? Porque es el intervalo, es la línea de inferior. Y el otro de superior. Este es inferior y este es superior. Eso no se van a olvidar. Estos datos de acá son inferiores y estos superiores. Acá lo ponemos 15. Listo. Frecuencia absoluta. ¿Cuál es la frecuencia absoluta? 9. 9. 9. Bien. Frecuencia absoluta anterior. El 4. 4. Bien, el 4. Acá, frecuencia absoluta. 9 igual. 9. Frecuencia absoluta anterior. 4. 4. Frecuencia absoluta. 9. Frecuencia absoluta posterior. El 3. El 3 de acá, ¿seguros? Sí. y están bien atentos mis compañeros, no Sí. desconfíe. 3. 3. ¿Y la amplitud? La amplitud aquí tenemos. ¿Dónde está? 2. 2. Esa amplitud, no se olviden, tienen que estar estos dos datos de acá. En caso de que estén manejando aquí este intervalo, y acá no puede haber un 3, un 4 o algo, esa amplitud, tienen que restar estos datos siempre. ¿Listo? Vamos a poner 2. Listo. Perdón, acá abajo. Mucho abajo dice. No hay picas ahí. Gol. Listo. Ahora vamos a calcular. Quiero que calculen y el más rápido me diga cuánto es la moda. Ah, vamos a ver. ¿Bien calculado? Calma ya, ah. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué cosa? Macuyucho, pero ya terminó. ¿Ya has terminado? No, usted pues está terminando más que nosotros. 20. Pero esto podían hacerlo en una hojita. Así rápido. 19,4 me salió. 3,6. No sé si he 5 hecho mal. dividido, acá 5 A hace ver, la si es- operación. 5 por 2, 10. Ah, sí. Dividido entre 11. 10 dividido entre 11. 10 dividido entre 11. 0,9. 10. ¿Y eso más 15? Claro. Qué raro. ¿Lo mal? 0,9 más 15. La moda les tiene que salir 15,9. Redondeas 16, no me hace será. Así se queda. Tiene que ser esto, en decimal. Moda 15,9 años. Este sería nuestro resultado de moda. ¿Listo? Una vez que ustedes ya terminan todo el ejercicio, tienen que hacer un resumen de la siguiente forma. Dicen, antecitos, Dime. al momento de resolver el ejercicio, se toma en cuenta el orden para sacar el resultado. O sea, me refiero, primero son las sumas, las restas y luego las divisiones y las multiplicaciones, ¿o cómo es ese orden?
Cuando tengas números que están próximos acá a la multiplicación y es fácil de multiplicar, primero multiplicas, divides. En este caso tienes que darte cuenta que prioridades son los paréntesis antes de cualquier Claro, eso sí, operación. sí, sí, sí. Hemos Yo me hecho refiero a eso. los que están sin paréntesis. Estos acá ya has hecho el cálculo. Una vez que ya tengas todo esto, por ejemplo, acá, ¿cómo vas a multiplicar todo esto, perdón, todo esto con un numerito de acá? Tienes que llegar Claro, por lo menos a un valor, ya sea exacto. para división o algo, para que pueda hacer una multiplicación fácil. Porque todo esto tendrás que hacer uno por uno y te va a ser más complejo. Tú ves la Por ejemplo, alternativa más fácil para poder hacer el cálculo matemático de acá. Yo, por ejemplo, esto de hecho de esta forma. Es estado esto, acá es estado estos dos, he dejado así, acá lo he puesto directamente un 5, acá abajo lo he sumado estos dos valores, luego he multiplicado estos dos porque es fácil de multiplicar, los multiplico, luego esto lo he dividido automáticamente para que sea más fácil, para que pueda hacer todo esto de acá. porque, ¿sabe por qué le pregunto? Porque, digamos, si optamos por otra forma de sumar, desde ahí donde está marcado, o sea, desde este, sale otro resultado. A eso era mi pregunta. ¿Desde Por dónde te ha ejemplo, salido mal? o sea, yo me refiero, primero si hago la adición, o sea, si primero hago la adición y luego lo multiplico por el 2 una vez haciendo la adición, o sea, esto, ¿cómo sería? Yo me refiero a 15 más 5 dividido sobre 11, digamos. Si hago Ya. primero eso y luego lo multiplico, me saldría otro resultado. A eso En me este voy. Por caso, eso le si te pregunto. das, en acá, cuando llegues a un punto donde hay una multiplicación a este ladito, primero tomarlo en cuenta eso, ¿ya? Cuando ya tengas un único valor o un número, esto es una fracción, es como un dato completo ya para que puedas calcular. Te recomiendo que hagas eso, porque después sí o sí te va a salir diferente. Siempre tienes que ver prioridades por eso. Ok. ¿Entendieron, verdad? Sí. Medio que no estoy convencido. Resolveremos mejor un ejercicio, Luisen, como estaba indicando, y con eso veremos todo así, paso a paso, desde cero. Ya. Les estaba indicando Perdón, por último, ahorita luego vamos a hacer desde cero otro ejercicio, no se preocupen. Vamos a hacer juntos, ustedes van a elaborar para que luego practiquen. ¿Está bien? ya. Listo. Una vez que ya tienen terminado todo esto, miren, todo esto es un solo ejercicio. Por eso tal vez solo para su examen les voy a dar 4 para que puedan hacer. Porque si les doy más, imagínense cuándo van a terminar. ¿Verdad? Dice Ah, en qué una clase. considerado, En el dicen, examen. En el- gracias. Solo cuatrito, no había un poquito más. Así, no, mentira, tanto. Listo. Ahora, hacemos lo siguiente. Al finalizar ponen, en un estudio estadístico se determinó, perdón que me está molestando esto que se está poniendo en inglés. Péguelo. Se determinó que la mediana y moda de las edades son, y acá me pone, media igual, mediana igual, moda igual. Y con eso ya está terminado su ejercicio. Quiero que tomen en cuenta que solamente les voy a dar esto. Esto nomás va a ser 4 de estito. Lo demás no existe. Su ejercicio va a ser así, 4 de estos. Y abajito va a decir una orden, determinar la media, mediana y moda de los datos y problemas estadísticos planteados. Y ustedes me hacen todo este procedimiento hasta llegar acá. Yo 200 voy a hacer, Lice. ¿Entendido? Sí, pero está Yo bien. estoy echado. Ya. Ahora, El esto examen debería ser unos 3 ¿verdad? al menos. Me voy a guardar. Por eso, Perdón, pues, dice, antes de que pase otro, quería consultar una preguntita. El intervalo que está a 144 justo y que se veía, ¿cómo determino? Se me olvidó. X por F. X por F.
Y toda la fila del intervalo que es del 144, toda esa fila que está en rojo, Esto de acá, sí, toda esa fila. hemos determinado en la parte de acá. Hemos visto cuál es el punto medio de aquí. Hemos dividido el número de datos entre 2. Imagínate que el número Ya. de datos fuera 15. Dividido entre 2, 7,5. Buscamos Sí. el 7,5. El más próximo superior igual hubiera sido 13. Digamos, hubiera un 8, sería un 8. Una vez que hemos determinado que nuestro número de datos dividido entre 2 da 10, hemos visto el próximo superior, que es el 13, para tomar todo esto en cuenta. Ah, ya, está bien, ya, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, ahora pasamos a otro ejercicio. Quiero que presten atención y vayan haciendo igual. Lo voy a hacer un poco lento, porque una vez que finalice esto, les voy a dar como 10 ejercicios para mañana y me hacen y todo tranquilo. Imagina, Kaicho Ari. Aripuni wawaya hinapuni nuga kani. Ancha liso kangi. Ya, atiendan, muchachos. ¿Qué manejamos? Edades y hemos manejado. Kilogramos y hemos manejado. Vamos a ver estatura. Pero es con Medida. decimales, o se les va a hacer complicado. Ilústrenos. El de los pesos de ayer si no lisan. ¿Quieren hacer eso desde cero? No, uno difícil, uno más o menos complicado, no dicen, indíquenos así para que se nos hagan fácil después. Porque ver. si nos va a indicar uno fácil, usted nos va a dar uno difícil y luego nos vamos a quedar en curva y Ya, ahorita ya falta como 8 minutos. Los voy a pausar esto. Vayan alistando. Voy a crear ahorita directo con las tablas un ejercicio. En 2 minutos les vuelvo a enviar el link para que empecemos de cero. Voy a tratar de estar haciendo nomás ya lo que es la lista de fórmulas y qué significa cada uno de esos. ¿Está bien? listo, Ahí Lice. dice, Gracias, muy amable. Vayan Lice. alistando. Les voy a mandar en un momento nuevamente el link.